Buenos días compañeros, estoy en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, mi nombre es Javier Félix Zapata, mi matrícula es 22002703, el nombre de mi asesor es la maestra Rosa María Olivero Sánchez, el nombre del reto es el reto 6, litigio estratégico, el nombre del módulo es juicio de amparo y estudio la licenciatura de Derecho. Opté por la opción 1 que dice litigio estratégico y acceso a la información. La pregunta número 1 dice cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico y es que ambas se complementan una de otra. Como se puede observar, el derecho a la información es uno de los temas centrales en la actualidad. Esto se debe a la relación del Estado con la sociedad civil. Uno de los objetivos es contribuir a democratizar el derecho a la información como el derecho humano. Es un principio básico a la democracia. Este derecho se encuentra garantizado en el artículo 6 constitucional y menciona lo siguiente: las manifestaciones de las ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. El derecho al acceso a la información como litigio estratégico pues totalmente se encuentra relacionado y están mutuamente. El derecho al acceso a la información alude con un sentido general al derecho que una persona necesita para acceder a los datos que son de interés público, mientras que el litigio estratégico alude a la metodología legal utilizada por la asociación, defensores u organizaciones para promover, salvaguardar los privilegios esenciales y las oportunidades públicas de esta manera. Incluye la utilización de actividades legítimas para resolver cuestiones fundamentales y, en consecuencia, lograr cambios legales o estratégicos críticos. La conexión entre el derecho al acceso a la información y el litigio estratégico da como respaldo en la utilización del acceso a los datos como un instrumento fundamental en la metodología de enjuiciamiento, ya que pueden aportar pruebas e información pertinentes para ayudar en un caso legítimo y reforzar las alegaciones presentadas a los especialistas. Para finalizar esta pregunta, se puede decir que el derecho a la información y el litigio estratégico son dos recursos que se utilizan conjuntamente para fomentar la rectitud, la responsabilidad y el respeto a las de las libertades básicas de acceso a los datos, reforzando los casos de acción judicial clave mediante la aportación de pruebas, de argumentos sólidos, puede ayudar a garantizar que se respete y fomente el derecho de acceso a los datos. La segunda pregunta nos menciona: identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del legítimo estratégico de acceso a la información. Uno de los casos obviamente es la masacre de San Fernando de Tamaulipas de los 72 integrantes, de los 72 migrantes. Este caso obviamente hace relevancia de que el IFAI no dio a conocer lo que era la información de lo que se estaba llevando con respecto a ese tipo de casos, por lo cual se pretendió y se metió lo que fue una demanda, un amparo, para que el IFAI pudiera, obviamente, lo que era dar la información que se requería, porque era de interés público. No menciona No menciona la resolución de revisión, la RDA 2486. 13 del 1 de octubre del 2014, la Procuraduría General de la República ponente Siri Hart, la sentencia del 11 de abril de 2014 entre el juicio de amparo 11371-2013 emitida por el juez octavo del distrito en materia administrativa en el Distrito Federal Recurrente, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. En la sentencia se determina nuevamente que el IFAI sí tiene las facultades para pronunciarse prima facie sobre violaciones graves de derechos humanos únicamente para efecto de acceso, y adicional a ello señala que las averiguaciones previas sobre la matanza de San Fernando sí envuelven investigaciones prima facie sobre violaciones graves de derechos humanos, por lo que procede su acceso. El IFAI en este caso no quería dar a conocer la información con respecto obviamente al masacre de los 72 inmigrantes de San Fernando, porque argumentaba de que no se podía dar información porque era un caso totalmente grave y en el cual no se podía obtener, no podían dar en público lo que era dicha información. Lo que la organización solicitaba era obviamente saber cuál era el proceso que se llevaba o cuál era realmente
la demanda interpuesta sobre este caso. En el artículo 14 de la ley de la materia, por sus siglas LFTA-IPG, se sabe que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o de delito de lesa humanidad. El IFAI se argumentaba de que no lo podía obviamente proyectar o no podía poner el caso porque era un caso reservado, lo cual obviamente el mismo artículo mencionaba que no podrá invocarse el carácter reservado cuando se traten de investigaciones de violaciones. En este caso había muchas violaciones en los derechos humanos, por lo cual se pedía que obviamente se diera a conocer la información que había en dicho caso. Aquí vale Aquí vale obviamente la pena hacer una discusión entre el delito de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos que no se encuentra tipificada, puesto en el que el Pleno ha resuelto la apertura del primer caso. Sin embargo, cuando se trata de violaciones graves que no está tipificada, el Pleno solo la determina su apertura. Si la violación ha sido calificada como tal por alguna autoridad de la materia, por lo que el derecho de revisión 7791-12, la mayoría del Pleno terminó procedente confirmar la reserva del expediente de la averiguación previa. Se solicitaba obviamente tener acceso a lo que era el expediente para conocer obviamente lo que era el proceso legal, pero como lo mencioné hace rato, el IFAI argumentaba de que no se podía dar obviamente lo que era el amparo. Con los efectos del amparo solo dejaba ver insuficiente la resolución del IFAI para que se emita otra plenitud de jurisdicción siguiendo los lineamientos de la propia sentencia. Asimismo, en medio se publicó obviamente de que el IFAI mantenía información obviamente que sí podía ser de orden público. En la resolución de revisión en la RDA 2486-13, cuyo ponente fue Sigre As, votada de sesión el 1 de octubre del 2014, se confirma la reserva de las averiguaciones previas relativas a las amenazas en San Fernando y Cadereyta, con fundamento en el artículo 14, fracción 3 de la ley en relación con el 16º del Código Federal de Procedimientos Penales. En contra de dicha resolución se promovió el juicio de amparo al que se le correspondió el número 371-2013, resuelto por el juez octavo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, en la que se determina nuevamente que el IFAI sí tiene facultades para pronunciarse prima fe sobre violaciones graves de derechos humanos únicamente para efecto de acceso, y que la averiguación previa sobre la matanza de San Fernando sí envuelve investigación en prima facie sobre violaciones graves de derechos humanos. Como podemos observar, obviamente el juez daba argumento de que sí podría mostrarse lo que era el expediente, porque hubo obviamente violaciones de los derechos humanos, en este caso como hubo las desapariciones forzadas, tortura, homicidio y violaciones y abusos sexuales y secuestro en contra de una población en específica que eran sobre todo los inmigrantes. Obviamente, por ende se concluía de que el IFAI y Protección violó el derecho al acceso a la información pública, el cual obviamente se determinó y se dio como un veredicto de que el IFAI tenía que proporcionar la información para que fueran de orden público, porque obviamente era un caso donde se involucraba toda la sociedad y donde tenían que tener conocimiento para saber qué fue lo que sucedió sobre dicho caso. Es todo de mi parte, saludos y gracias.